Bien, hoy vamos a resolver, seguimos con el tema de ciclos y hoy vamos a desarrollar un algoritmo y obviamente la aplicación de Java, pero de un problema que es muy parecido o parece como que si ya lo hubiéramos hecho. Eh, Se enseña un algoritmo su correspondiente código Java para sumar y promediar una serie de números positivos. Aquí la gran diferencia es esta nota. El que habíamos hecho antes, bueno, antes de decía que para sumar y promediar n números. Entonces, al ser la n un valor que le podíamos pedir al usuario, y aquí está como dato de entrada, pues nos puede establecer un ciclo para, porque decíamos, pues n números, le pedimos el valor de n que nos dio 7, pues lo hacemos del 1 al 7, ¿verdad? Como dice aquí. No, aquí creo que la n era 6. Bueno, la gran diferencia es que acá nos está aclarando que el usuario no sabe cuántos números quiere sumar. Y aunque, bueno, a primera instancia parezca como que algo extraño, realmente es lo más común. Es lo más común que cuando nosotros vamos a sumar números, no siempre sabemos cuántos van a sumarse. El ejemplo típico es cuando vamos a pagar en un supermercado, bueno, en alguna tienda, y que traemos varios productos y los vamos a pagar, pues lo que hace la caja o el cajero, pues, es exactamente esto que se está pidiendo. Hay que sumar los precios de cada producto y decir adelante, y decir cuánto es lo que va a pagar. Pero realmente nunca nos preocupamos por contar el número de productos. Imagínense que es quincena y me acaban de pagar y voy a ir a surtir la despensa y pues, tal vez esa es la ocasión que más voy a llenar el carrito de productos, porque bueno, pues traemos un poco más de recurso, pero pues rara vez nos ponemos a contar los productos, simplemente los van pasando por el escáner anteriormente, pues cuando no había lo del escáner, pues lo que hacían era irlo sumando, ¿verdad? Claro, los que tenían manera, los negocios que tenían manera, compraban una caja registradora y en la caja registrada tecleaban el precio y lo iba sumando. Pero a veces ni eso tenían y pues tenían que sumarlo a mano, ¿no? Ahora ya con el escáner, pues es mucho más fácil porque pues el precio ya no tiene que teclearse el precio, ¿verdad? Ahí se evitan más errores. Pero en realidad lo que se pide es lo que dice aquí el enunciado. Es sumar números, pero no sabemos cuántos. ¿Cuándo termina de sumar un cajero o una cajera en esas circunstancias cuando le va a cobrar un cliente? Pues hasta que ya no ve productos, ¿verdad? Inclusive a veces cuando hay fila, pues tienen unas barritas ahí para separar la mercancía de un cliente con el siguiente, ¿verdad? Y mientras, para que el cliente que está atrás pueda ir descargando de su carrito ahí hacia la barra en donde se van desplazando los productos, pues se pone una barrita, mientras le cobran a uno, el otro puede ir acomodando sus productos, ¿verdad? Entonces ahí la barrita es la que indica el final del el proceso. O sea, en pocas palabras no sabemos cuántos números se van a sumar, ¿sí? Bueno, entonces eso no lo podemos resolver con una estructura repetitiva para. El para me dice un valor inicial, un valor final. Y eso es como al principio yo les puse un ejemplo. Dije, no es lo mismo que yo les diga caminen 20 pasos y ustedes, pues voy a caminar. Y los cuentan, son 20. A que yo les diga caminen hasta que lleguen al bulevar. Yo no les estoy diciendo cuántos pasos, ni siquiera me interesa saber cuántos pasos, ni a ustedes. Pero van a repetir el proceso de un paso a otro paso hasta que se cumpla una condición. Entonces entramos ahora al terreno de las estructuras repetitivas condicionales, las que se terminan en base a una condición. La condición podría ser un número de veces, pero es un caso particular. Aquí la condición puede ser cualquiera, una condición, es una expresión lógica con la que vamos a terminar. Bueno, entonces vamos a repasar un poquito eso aquí en las notas. Hay dos tipos de estructuras repetitivas, como yo lo mencioné, bueno, condicionales.
Al principio, cuando empezamos a ver las estructuras, yo les dije, hay tres estructuras repetitivas. La que ya estuvimos haciendo ejercicios, la contada o incondicional, esa es un número de veces, del inicio al final. Y luego hay dos que son condicionales. Una trabaja con condición al inicio y otra trabaja con condición al final. Hay ciertas diferencias entre ellas y no podemos decir que una sea mejor que otra, ninguna de las tres, sino que se adaptan a circunstancias diferentes. Ahorita vamos a empezar a ver lo que es la condición al inicio. Y eso lo tenemos aquí en las notas. Esa estructura se llama mientras, condición al inicio. ¿Sí? Entonces, y se llama mientras porque así, si la pensamos como un concepto, como una definición, va a repetir el proceso mientras la condición es verdadera. Mientras la condición es verdadera. Entonces, bueno, ahorita comentamos estos dos aspectos. La estructura trabaja más o menos de esta manera. Viene el algoritmo, en este sentido, aquí se pone una expresión lógica, la cual puede ser verdadera o falsa. Si es verdadera, se hace el proceso y se regresa a preguntar por la expresión. Si sigue siendo verdadera, se repite el proceso y se vuelve a preguntar. Aquí es donde se forma el ciclo. Aquí se pregunta si esto es falso o verdadero. Claro que debe ser una condición que vaya cambiando, porque si, por ejemplo, siempre permaneciera verdadera, pues nunca se iba a salir. Lo que puede pasar es que desde el inicio sea falsa. Y si es falsa, ni siquiera va a entrar a la expresión. Y es lo que dice acá. Dice que hay que cuidar dos aspectos, que en esta estructura hay que revisarlos. Dice, la primera es que si la condición es falsa de inicio, o sea, si entra a la estructura y la condición es falsa, pues no va a hacer nada, lo cual puede ser o no un error, dependiendo de lo que estemos haciendo. O sea, no siempre es un error. El hecho de que entre a la condición sea falsa y no repite ni una sola vez el proceso. La otra situación, esa siempre sí es un error. Si la condición siempre permanece verdadera, o sea, si esta expresión siempre es verdadera, él nunca va a salir del ciclo. Y eso es cuando se cicla. Y eso siempre es un error. O sea, el hecho de que no entre, si viene el algoritmo por aquí, evalúa la expresión y es falsa, no entra al proceso y se sale. Es decir, que no ejecutó ni una vez el ciclo. Eso puede o no ser un error. Habría que analizarlo según el caso. Pero si la expresión es verdadera y si hace el proceso y sigue siendo verdadera y nunca cambia a falsa, nunca, o sea que siempre es verdadera, entonces esto va a ser un ciclo infinito. Nunca se va a salir y ahí se va a quedar congelado. Eso siempre es un error. Sí, siempre hay que evitarlo. El hecho de que no entre porque es falsa al inicio, pues está dependiendo de lo que estemos haciendo. Muy bien, entonces, pues vamos a analizar aquí nuestro ejercicio. ¿Qué datos necesito? Obviamente no puedo pedir la n, porque no sé cuántos. La n acá la habíamos pedido para preguntar cuántos números iba a sumar. Y la n representaba esa cantidad. Ya hicimos un ciclo del 1 al n. Pero acá nos está diciendo que el usuario no me puede decir porque no sabe. No sabe cuántos números se van a sumar. Entonces, bueno, vamos a ver la entrada y la salida. Aquí, pues sí necesitamos el número. Ya sabemos que el número, como entrada, pues es el número que voy a sumar. Pero la n ya no la puedo pedir. Me lo está diciendo claramente. El usuario no te puede decir cuántos números, porque no lo sabe. Bueno, la salida sigue siendo la suma y el promedio. Muy bien. Luego, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que quiero sumar algunos números. Entonces voy a poner por aquí el 12, el 8, el 7, 6, 9 y 4. Esos son los números que quiero sumar. No hay necesidad de contarlos. Bueno, los puedo contar, pero no me va a servir en el algoritmo. El usuario es como cuando uno dice, a ver, suponiendo que nos dijeran, aquí están un montón de facturas, a ver, súmalas.
Pues no necesitan decirme cuántas facturas son para que yo las sume. Yo las sumo y las sumo y otra, pues hasta que se termine, ¿no? No tengo que contarlas para ver cuántas voy a sumar. Por eso les digo que esta situación es mucho más común que la otra, en donde le pedimos al usuario cuántos números va a sumar. Bueno, entonces, definitivamente sí tenemos que pedir pues, el número, ¿verdad? Y tendría que ser dentro del ciclo para que se repitiera, que la primera vez que pregunte el número, yo voy a dar el 12, luego la siguiente el 8, y luego eso tiene que estar dentro de un ciclo. Entonces, bueno, vamos a empezar nuestro algoritmo en Flowgorit. Diría aquí, sí notan como aquí no hay una variable de control. En el para hay una variable de control. Aquí no hay una variable de control. Aquí lo que determina si sigue o no en el ciclo es si la condición es verdadera, continúa, si la condición es falsa, se sale. Entonces, vamos a declarar el número, la suma y el promedio. Ya sabemos que suma sigue siendo un acumulador, debe empezar en cero antes de que entre al ciclo. En el caso del ejercicio que hicimos del piedra, papel, tijera, que es en donde por primera vez utilizamos un contador, el contador que iba diciendo cuántos ganados llevaba cada jugador o empatados, ahí era un contador, lo tuvimos que iniciar en cero, pero el incremento no se hacía dentro de un ciclo, el incremento se hacía en la función jugar dependiendo de quién haya ganado. Casi siempre un acumulador, un contador, se incrementan dentro de un ciclo. No necesariamente tiene que ser dentro de un ciclo, pero es lo más común. Bueno, entonces no podemos pedir cuántos números porque me lo están diciendo, pero lo que sí sé es que la suma debe empezar en cero antes de que entre al ciclo. Entonces le decimos suma es igual a cero. Después vamos a implementar el ciclo y lo vamos a ir formando para darnos cuenta de qué situaciones debemos cuidar. Entonces, aquí voy a empezar un ciclo que ya no va a ser el para, va a ser el mientras. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a usar un ciclo mientras? Cuando no sabemos de antemano cuántas veces se va a repetir. Si supiéramos, el más fácil es el para. Pero cuando no lo sabemos, pues tenemos que usar un ciclo condicional. En este caso estamos viendo el mientras. Lo interesante de estos ciclos es encontrar la condición que vamos a poner. ¿Qué expresión voy a...? Aquí yo debo poner una expresión. Bueno, lo que sí sé es que debo pedir aquí un número. Entonces voy a poner una salida y aquí que diga valor. Para no confundirme con la palabra número. Valor. Y voy a pedir el número. Se supone que esto se va a repetir para el 12, para el 8, para el 7. Y luego ese número lo voy a sumar. El acumulador. La suma nueva es la que empezó en 0, la suma anterior más el número. Se llama número. ¿Ah? Bien. Después de esto yo tendría aquí la suma. Voy a escribir la suma ya. El problema va a ser el promedio. En el caso anterior, el promedio era muy fácil porque, como le preguntábamos al usuario cuántos números, pues la suma la dividíamos entre esa n. Pero aquí no tenemos un valor que me diga cuántos números son los que se sumaron. Bueno, pero aquí se supone que voy a calcular la suma y cuando salga del ciclo, pues ya la podría poner. Aquí una salida. Vamos a poner suma es igual. Muy bien, nos falta lo más importante del ciclo. Bueno, todo es importante, pero en donde casi siempre batallamos. La condición aquí. Ahorita si lo ejecuto, bueno, lo voy a guardar como FA05. Le voy a poner suma mientras, ¿sí?
Si ahorita yo lo ejecuto, me va a decir que no se puede porque no le he puesto la condición aquí. Dice, la sentencia necesita que sus campos estén completos para poder ejecutar. Cuando le falta algo, la figura se muestra en color gris. Aquí está el color gris. Aquí, la causa es que falta algo en las propiedades. Es que no le he puesto, ya ven que el ciclo para, le damos doble clic y lo configuramos. Le decimos el valor inicial, bueno, la variable, qué valor inicial, qué valor final, el incremento, y si va aumentando o disminuyendo. Ahí lo configuramos. Aquí también necesitamos configurar, pero aquí es más simple en cuanto que es una sola instrucción, pero es una expresión lógica. Aquí tendríamos que poner algo que cuando quisiéramos que el usuario siga dando números fuera verdadero y cuando queremos que se salga sea falso. Porque pues se imaginan que fuera infinito, estarle pidiendo números, es como si acá en el ejemplo que puse del súper, pues como si hubiera un cliente que nunca agotara lo que va a comprar, que siguiera dando productos y productos siempre suma. Debe llegar un momento en que diga, no, hasta aquí, y ya, para pagar. Deme cuánto es lo que voy a pagar. Aquí también. Necesitamos, esto que está aquí, pues no puede ser algo infinito. En algún momento debe parar. Pero ¿cómo le vamos a hacer para que pare? Una forma, un poco, pues digamos, tal vez media latosa, sería preguntarle al usuario si quiere sumar otro número. Y aquí en la condición, o sea, preguntárselo tal vez en una variable de tipo char, que me diga una S o una N, ¿sí? Y aquí le pondría una condición donde dijera, buenos días, mientras esa variable es igual a S de sí, pues le pregunto. Cuando me diga que no, eso va a ser falso y se va a salir. Es una forma de preguntar directamente si el usuario quiere seguir agregando números. Pero volviendo al ejemplo del súper, pues sería algo tan, no sé, tan latoso como que si el cajero o la cajera, yo le pasara un producto, le paso leche y luego que me diga, ¿tiene otro producto? Le digo, sí. Le paso ahora el pan. ¿Tiene otro producto? Sí. Entonces le paso ahora el huevo. Pues no, ¿verdad? O sea, en la práctica eso no sería muy bueno. Y que por cierto, ahí en los proyectos de repente no toman en cuenta eso, ¿eh? Y me preguntan, al usuario le preguntan cosas pues un poquito complicadas de capturar. Entonces, digo, sí es una manera, pero sería una manera pues muy poco práctica, sería muy molesto tanto para el cajero como para el usuario estarle diciendo sí, sí, sí. Va a llegar el momento en que el cliente le va a decir, pues que no está viendo que todavía tengo productos. O sea, eso, aquí cómo lo podríamos hacer, pues. Bueno, vamos a tomar en cuenta esta parte del enunciado que dice una serie de números positivos. Entonces vamos a decir, bueno, mientras tú me des números positivos, yo los voy a sumar. Claro que se lo tengo que decir al usuario. Tengo que decirle, bueno, para terminar la secuencia, tú dame un 0 o un número negativo. Le puedo decir nada más que me dé un 0. Es lo mismo que hace el cajero o la cajera. Cuando ya ve que termina, pues debe presionar una tecla diferente para ya terminar el proceso de estar sumando los precios de los productos. Acá le vamos a decir al usuario, el usuario, así haciendo una analogía, pues no sería el cliente, el usuario sería el cajero, ¿sí? Habría que decirle al cajero, mira, ponle un 0 cuando ya no quieras sumar. Entonces, esa es la condición que podríamos poner, que mientras el número sea mayor que 0, o sea, que sea positivo, que siga preguntando y sumando. Ok, entonces vamos a poner aquí esa condición. Mientras el número sea mayor que 0. Eso quiere decir que si el usuario me da un negativo, también se va a salir. O sea, para que entre al ciclo, el número debe ser mayor que 0. Si es verdadero, entra al ciclo y lo hace. Y luego regresa a preguntar. Regresa a preguntar y si es positivo, vuelve a repetir el ciclo. Vuelve a preguntar. Si es positivo, repite el ciclo. Y así, cuando me den un 0 o un negativo, esto va a ser falso. Y entonces es cuando se va a salir. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a
a ejecutar esto. Y me dice que no se puede. A ver, ¿por qué razón no se podrá? Dice, se intentó acceder a una variable antes de haberle dado un valor inicial. Número todavía no tiene un valor. ¿Sí? Número todavía no tiene un valor. O sea que entonces quiere decir que lo tendría que pedir antes, ¿no? A ver, entonces voy a tomar esto y luego lo voy a pegar aquí. Pedirlo antes para poderlo comparar. ¿Sí? Bueno, entonces, pues vamos a ejecutar. Ahora sí me dice valor. Voy a poner, fíjense, si le doy un 0 o un negativo, cuando entre aquí, pues va a ser falso y se va a salir, no va a entrar al ciclo. Y eso no es un error. O sea, yo le voy a decir al usuario, cuando quieras terminar la secuencia, ponle un 0. ¿Sí? Pero ¿qué tal si el usuario decide no sumar nada? Como me ha pasado al menos una vez o dos, que voy ahí a Soriano o a donde sea, y luego ya traigo mi carrito y cuando voy a pagar, resulta que no traigo la cartera. Pues no, ya no puedo pagar. Entonces es lo mismo, ¿qué le digo al cajero? Ya le empiezo a marcar, no, pues ¿sabe qué? Mejor no marque porque pues no traigo dinero para pagar. Entonces, esa situación de que me den un 0 desde el inicio, eso no sería un error. Es como cancelar la operación desde el inicio. Entonces, si yo le doy un 0, no va a entrar. No va a entrar y me dice que la suma es 0. O sea, no entró al ciclo. Ok, vamos a darle ahora un valor que no sea 0. Vamos a decirle ahora un valor, un 5. ¿Sí? Y luego le voy a dar aquí. Va a entrar, 5 es mayor que 0. Es verdadero. Bueno, no es diente, ¿verdad? Y ahí está. A ver. No se nota. ¿Dónde está el resultado? A ver, lo voy a ejecutar otra vez, ¿eh? Lo voy a ejecutar. Se supone que me debería preguntar otro número, ¿no? 5. Y ahí está. Si ustedes se fijan, no está trabajando. Pero, ¿qué está sucediendo? Voy a hacer dos cosas. Lo voy a ejecutar lento y voy a poner las variables. A ver, entonces lo voy a cancelar y luego lo voy a ejecutar lento y voy a darle vista a las variables. Ahí están las variables. Uy, lo voy a ejecutar, ¿sí? Ahí está. Y le voy a dar el 5. Y vamos a ver qué pasa. Vean cómo la suma sí va incrementando 5 más 5 más 5. Pero ¿qué está sucediendo? Entra a un ciclo infinito. Un ciclo infinito porque yo le di el número, lo tuve que sacar para que pudiera evaluar si número es mayor que 0. Pero como número ya nunca cambió de valor, entonces pues sigue sumando 5. Y esto está dando una vuelta y otra, porque número siempre vale 5. Y entonces esto siempre va a ser verdadero. ¿Cuándo va a ser falso eso? Nunca jamás en la vida. Eso, si lo dejamos, ahí se va a quedar. Y se va a detener, pero por cuestiones físicas, se le acabó la pila a la laptop, o se acabó el mundo, o no sé qué pase, pero ya nunca va a terminar eso. Ese es un ciclo infinito. Está congelado. Acá el usuario ve esto y dice, ¿qué está pasando? No hay respuesta, no hay reacción. No, es que está vuelta y vuelta, vuelta el ciclo. Está ciclado. Nosotros decimos está congelado. Congelado quiere decir como que no se mueve, ¿verdad? Pero en realidad no está congelado, está ciclado.
El ciclo, aquí vemos que está dando vueltas y vueltas, ya dónde va en el 220. Si lo hiciéramos un poco más rápido, no tan lento, a lo mejor medio, ahí le ponemos, ahora vamos a poner 10. Y pues ahora va a sumar de 10 en 10, pero nunca va a terminar porque 10 siempre es mayor que cero. Así es que por un lado necesitamos pedir el número antes de que entre al ciclo para que pueda la primera vez comparar aquí. Pero, ¿cómo le hacemos para que esto no suceda? Porque ahí son dos errores. Peor, el mayor, es que se cicla. Y el otro es que siempre suma el mismo número. No suma los que yo quiero. Yo acá le dije, ¿cuál es el primer número? El 12. ¿Sí? Entonces, si yo le digo acá que el 12, digo, a ver, suma el 12. Y pues ahí se va a quedar, ya no me va a pedir el segundo número. Esto es lo peligroso de la condición. El hecho de que no entró la primera vez, ese no es un error. Ya vimos ahorita, pues es que canceló la suma. Pero el hecho de que no salga, eso sí, siempre es un error. Hay que evitar esto, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, sí necesitamos pedir el número antes de que entre al ciclo, pues para poder evaluarlo por primera vez. Entonces aquí le voy a poner primer valor. O iniciamos, ¿verdad? Primer valor, porque es el primero. Esto ya no está dentro del ciclo, por lo tanto no lo va a repetir. Y entonces acá, fíjense, si me dan un 0 o un negativo, nunca va a entrar. La suma está bien que se quedó en 0. Pero si me dan un número como el 12, o ¿qué otros tenemos por aquí? El 12, el 8. Si me dan el 12, ¿12 es mayor que 0? Sí. Y entonces lo vamos a sumar. Y volvemos a pedir el siguiente número. Entonces, esto que está aquí, lo voy a repetir. Acá. Y aquí ya no quedaría este mensaje, dijéramos, siguiente valor. Vean cómo la suma la hace cuando ya supo que es positivo. Aquí yo le voy a dar un 12. Ponete aquí un 12. ¿12 es mayor que 0? Sí. Y entonces va a sumar 0 más 12, va a quedar 12. Y luego, siguiente valor, yo le digo el 8. Le digo el 8 y cuando regresa al ciclo, ya no pregunta por el 12, pregunta por el 8. ¿8 es mayor que 0? Sí. Entonces va a sumar el 8 a los 12 que ya llevaba. Vamos a llevar 20. Y entonces pido el siguiente valor, es un 7. Y regresa y pregunta, ¿7 es mayor que 0? Sí. Entonces aquí va a sumar los 20 que tenía más los 7, 27. Pido el siguiente valor para un 6. Regresa. ¿6 es mayor que 0? Sí. Entonces los 27 que llevaba le suma 6 y ahora son 33. Y luego, siguiente valor, me dan el 9. ¿9 es mayor que 0? Sí. A los 33 que llevo le sumo el 9. La suma ya lleva 33. Más 9, 42. 42 y luego pido el siguiente valor. Un 4. Pregunta, ¿4 es mayor que 0? Sí. Y entonces 42 más 4 son 46 y pido el siguiente valor. Como ya terminé, o allá en la caja ya vi que era el último producto, ahí ya le voy a parar. No fue por un número de una cantidad de números, sino fue por una condición. Entonces yo en ese momento ya le doy un 0. Le doy un 0, aquí este 0, o le doy un negativo, viene y pregunta, ¿0 es mayor que 0? Y eso va a ser falso, y es cuando se va a salir. Y ya me va a dar la suma. A ver, vamos a checar si las variables se van comportando así. Tenemos este ejemplo. Están las variables, vamos a ejecutarlo. A ver si no me equivoqué en la suma. Ahí está. Primer valor. Suma vale 0, ¿verdad? 12. Vemos como la suma ya vale 12. Bueno, el promedio todavía no. Y luego me dice, siguiente valor. Le digo, pues ahora el 8. Le voy a dar el 8.
Y entonces el 8, como fue verdadero, siguió en el ciclo y lo sumó y ahí está, tenemos los 20. El siguiente número, el 7. El 7 va a venir a preguntar si es mayor que 0 y es verdadero. Y entonces pues lo va a sumar a los 20. Y ya tenemos 27 en la suma. El siguiente valor es un 6. Va a preguntar si es mayor que 0 y si es cierto, lo suma. Y luego vuelve a preguntar, le decimos ahora el 9. El 9 es mayor que 0, va a ser verdadero, lo va a sumar. Y aquí ya tenemos 42. Y luego nos falta el 4, ¿verdad? El 4. El 4, pues sí fue mayor que 0, lo sumó, ya tenemos 46. Y me pregunta el siguiente valor. Como ya no tengo, ya se acabaron. Entonces aquí ya le pongo el 0. Eso es lo que le voy a indicar al usuario. Cuando ya no vas a sumar, pon un 0. Entonces le pone un 0. Este 0 lo estamos capturando aquí. Va a venir y va a preguntar si el 0 es mayor que el 0. Y eso es falso. Y se va a salir y me va a decir cuánto vale la suma, que es 46. A ver. Está la suma 46. Entonces, es como está trabajando el ciclo. ¿Sí? Ok, bueno. Ya tenemos la suma. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos pidieron por acá? Suma y promedio. En el ejercicio, cuando usamos el para, fue muy fácil calcular el promedio, porque sabíamos con la n cuántos números íbamos a sumar. Aquí no sabemos cuántos se van a sumar, pero tenemos que saberlo para el promedio. Entonces, pues aquí voy a necesitar ahora un contador. El ciclo para lo trae automático, o sea, es parte del ciclo. Pero en el ciclo mientras no. El ciclo mientras trabaja en base a una condición. Y vean cómo es condición al inicio. O sea, la condición está al principio de la estructura. Lo cual quiere decir que si es falsa, como lo primero que hace es evaluar, si de inicio es falsa, no va a ejecutar ni una vez el ciclo. Y ya como vimos ahorita, no siempre es un error. Si por el contrario entra y siempre es verdadera y nunca cambia a falsa, esto se va a ciclar. ¿Sí? Muy bien, entonces necesitamos un contador que me vaya diciendo, pues, cuántos números he estado sumando. Porque no lo sé, desde un principio no lo sé, yo lo tengo que calcular. Bueno, entonces vamos a implementar un contador. Voy a ponerle la variable n para el contador, en lugar de la i. Bueno, porque la n al final de cuentas va a representar la cantidad de números. Así es que, pues vamos a establecer aquí. Vamos a declarar, es un entero, es un contador. Entonces vamos a declarar aquí la n. Ah, pero aquí todos esos deben ser reales, ¿eh? Nomás que como corremos con ejemplos de puros enteros, pero aquí debe ser real. Ah, esos deben ser reales. El que sí debe ser entero es el contador. Entonces vamos a ponerle aquí una declaración de la n. Este sí va a ser entero. Ese va a ser nuestro contador. El contador, ya ven que el suma es un acumulador porque le vamos agregando la variable número. El número puede tener diferentes valores. El contador, la idea es la misma, pero el contador lo que se le agrega es una constante, porque va contando, ¿sí? Puede ser de 1 en 1, de 2 en 2. En nuestro caso, pues va a ser de 1 en 1. Cada vez que el usuario me dé un número, yo lo voy a contar para el promedio. Entonces, aquí, igual que suma, la n debe empezar en 0. La n va a empezar en 0. Luego, primer valor. La n se va a incrementar solamente si el número es positivo, lo cual está bien aquí. Aquí, si el número es positivo, lo sumo y lo cuento. Entonces aquí mismo vamos a decirle que la n va a ser igual a n más 1. ¿Sí? O sea, aquí lo que va a suceder es que la n va a empezar en 0, pero cuando me dé el primer número, digamos el 12, me dé el primer número y entonces aquí la n de 0 se va a brincar a 1. Luego, siguiente valor y ya, ¿verdad? Ahí ya tenemos el contador. Cada vuelta que dé va a incrementar en 1.
Y cuando salimos, ya podemos, el valor, la n va a tomar pues el número de la cantidad de valores que el usuario me dio. El 0 o el con el que voy a salir ya no lo va a contar, porque aquí yo le doy el 0 o el negativo, regresa y esto es falso y ya no lo contó. ¿Sí? Por eso es importante el orden, cómo van las instrucciones. Bueno, entonces aquí el promedio. Vamos a ponerle aquí el promedio, ¿no? Otra salida. Pero hay que calcularlo primero. Promedio es igual y le vamos a concatenar. Nada más que no lo hemos calculado, ¿verdad? Entonces aquí es el cálculo del promedio, pues es hasta que sale. Ya le decimos aquí promedio es igual a la suma entre la n. Por cierto, aquí la suma fue... La suma fue 46. Y sí, ¿y el promedio cuánto sería? Por favor. Sería 46 entre... Son 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 46 entre 6 y eso nos da 7 y algo, ¿no? ¿Así? Gracias. Ese es el promedio. Bueno, entonces vamos a ejecutar. Con esa velocidad está bien. Para ir revisando el comportamiento de las variables, ¿sí? Y ahí para que se vean, bueno, que casi nos aprendemos la suma y el promedio. Entonces ejecutamos. Ahora tenemos otra variable, la n. Bueno, el promedio, tal vez ese, ahí está, el promedio. Bueno, entonces, puedo hacer la suma al revés, ¿verdad? O sea, puedo empezar por el 4 y luego el 9. Aquí, bueno, la suma ya la habíamos verificado cómo va sumando y la n, cómo se va incrementando. O sea, aquí yo le doy ahora el 9, voy hacia atrás. Cuando le dé el 9, va a preguntar si el 9 es mayor que 0, va a ser verdadero. Entonces, al 4 que ya lleva le va a sumar el 9, que son 13, y la n que ya lleva 1, pues le va a sumar otro y va a ser 2. Entonces le ponemos 9, y ahí ya 13 y 2, ¿verdad? Y luego ya le damos el 6, pues debe quedar en 19 y 3. Aquí 19 y acá 3, y luego sigue el 7, entonces 26 y 4, aquí está 26 y 4, y luego el 8. El 8 debe ser 34 y 5. O sea, hasta aquí la suma va a 34 y llevamos 5 números. Y luego el 12, pues deben ser los mismos 46, ¿no? El 12 y la n debe quedar en 6. Y ahí está. Bueno, aquí le doy un 0 para que se salga. Puede ser un negativo, con que no sea positivo. Entonces se va a salir, va a calcular y ya me va a dar la suma y el promedio. Bueno, nada más nos queda un detalle. Si ejecutamos y le damos un 0, me arrepentí, cancelé la suma, no la voy a hacer, no llevaba cartera. Entonces le doy aquí. ¿Y qué va a suceder? Que me lanza un error, ¿verdad? Porque la suma sí se quedó en 0, pero también la n. Y entonces aquí está dividiendo 0 entre 0. Y división entre 0 es una indefinición porque nos da infinito. Entonces, bueno, aquí nada más vamos a hacer con un if, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a poner una condición que si la n es igual a 0, si es verdadero, entonces no voy a calcular el promedio, lo voy a asignar directamente. Le digo que el promedio es igual a 0. ¿Sí? Y si es falso, entonces ahora sí voy a quitar y lo voy a pegar. Y ya nada más verifico si cuando le di un 0, primer valor,
y ya no me marca el error, ¿verdad? Bueno, eh, algo que tal vez el usuario me pida o podríamos mejorar, porque inclusive cuando uno está pagando ahí en las cajas, bueno, no sé qué tantas veces les haya tocado pagar, a mi altura, bueno, ya a mi edad, pues yo me ha tocado, no sé si cientos de veces de pagar, y pues de repente ahí se pone uno a checar qué es lo que sale en la pantalla, ¿no? Y ha ido evolucionando eso, porque antes nada más el cajero veía lo que iba sumando, pero por confusiones o por aclaraciones, pues ya normalmente se ve, ¿verdad? Ahí se ve lo que va sumando y hasta la cantidad de productos también. Y entonces aquí tal vez el usuario me diga, oye, aquí dice primer valor, suponiendo que yo quiera sumar, no sé, este número y luego este, no sé, ahí aquí me va diciendo cuántos números voy sumando, ya llevo tres, voy a sumar más, ya llevo siete, pero tal vez yo quisiera llevar una cuenta de cuál es el siguiente valor, o sea, cuántos realmente he sumado. De inicio no me interesa saber cuántos para sumarlos, pero ya cuando los voy sumando, tal vez sí me interesa saber cuántos voy sumando. Y aquí eso pues no me lo da la salida, porque nada más dice siguiente valor, siguiente valor. Y bueno, aquí ya le voy a dar un cero, fueron ocho números, la suma fue 129, le voy a dar un cero. Y pues ya me da la suma y el promedio, ¿no? Pero, como les digo, que el usuario, así como yo le digo que ese es el primer valor, acá, aquí le dije cuál es el primer valor, pues que yo le diga valor 2, valor 3, valor 4, valor 5. Que sepa en dónde va. ¿Cómo podríamos hacer eso? A ver, aquí está el algoritmo. Es un cambio que me pidió el usuario. Ya, porque ya está haciendo lo que me pidió. Pero no quiere, no sé si se entiende lo que me dijo el usuario. Esto está muy bien, pero esto, si son muchos números, va a llegar el momento en que me voy a confundir en cuál voy. Y pues quiero ir viendo ahí en la salida, ¿qué pondríamos? ¿Cuál variable? Pero ¿cuál variable le daremos salida? A n, ¿verdad? Le daremos salida a n, pues la que me va llevando la cuenta. Entonces, aquí yo le podré decir, eh, valor, ya no le voy a poner siguiente, le voy a poner valor y un espacio y luego le voy a concatenar el valor de la n, para que diga valor 2, valor 3, valor 4. ¿Sí? A ver, vamos a ejecutar. Dice primer valor, digo, pues un 9. Y luego dice valor 1, ¿está bien que diga valor 1? No, aquí yo le doy otro y luego va a decir valor 2. El usuario va a decir, ¿cómo? Entonces no fue el primero. ¿O cuál vas a sumar? ¿Este o este? ¿Cuál? O sea, va desfasado, ¿no? Sería n más 1, ¿verdad? Entonces aquí, porque la n aquí sumó, contó el que ya se había pedido. Vean cómo va trazado. O sea, aquí esta n se incrementa cuando este número es positivo. O sea, por eso aquí tendríamos que ponerle n más 1. De n más 1. Y ahora sí, vamos a checar. Primer valor, el 8, y luego ya me dice valor 2, ahora sí. El 7, no más voy a sumar 3, 8 y 7, 15 y 6, 21. Para que me dé un promedio de 7, aquí ya le voy a poner el 0. Entonces ya me da la suma 21 y el promedio 7, ¿sí? Muy bien. Bueno, este fue nuestro primer ejercicio del ciclo de mientras, condición al inicio. Vamos a hacer unos dos ejercicios de cada tipo de ciclo. Bueno, ya hicimos los del para, vamos a hacer los de mientras, luego vamos a hacer el de condición al final. Y lo interesante viene cuando los apliquemos ya y que tengamos que decir cuál es el que nos conviene usar, ¿sí?
dependiendo de las circunstancias. Bueno, entonces,